compatriota. Le agradezco una vez más su compañía y seguimiento en la escoba.social. Esta mañana subimos al perfil de Facebook, a este perfil, los 10 capítulos, 10 videos de las conclusiones de mi alegato final y la sentencia, la parte dispositiva, el por tanto de la sentencia, en la acusación penal privada que yo formulé contra el exdirector del Canal 15 de televisión de la Universidad de Costa Rica, Marlon Ronulfo Mora Jiménez. Ahí usted puede observar cada uno de los momentos de este alegato donde yo demuestro que Marlon Mora es culpable del delito de difamación que cometió en mi perjuicio. Es largo, es cierto, son videos entre 10 y 15 minutos, lo partimos para que usted cuando tenga tiempo los vaya viendo. Son 9 partes de el alegato y la última, la número 10, donde el señor juez, don Rodrigo Mora, lee el por tanto, donde condena clarísimamente a Marlon Mora. No me sorprende, compatriota, la campaña sucia, inspirada en el estilo de los años 30 y 40 de la Alemania nazi, al mejor estilo de Joseph Goebbels. Mienten, mienten y mienten y siguen mintiendo. El partido Rémora, fraude amplio, su argolla servil en la UCR, que todavía tiene al servicio de Villalta, Mora y el fraude amplio los medios de comunicación de la UCR, que hacen genuflexiones ante Villalta y Mora, se le arrodillan y le sirven. ¡Qué vergüenza para mi alma mater que el Frente Amplio controle de manera tan asquerosa los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica! Entre paréntesis, nos contaron que Villaltica está tras la huella de Alberto Salón para ser rector de la Universidad Nacional a Distancia, la UNED. Ya se zambulló en el Consejo Universitario de la UNED, es concejal externo, ahí está agazapadito. Ahorita lo vemos que todo el estilo de Salón que tomó la Universidad Nacional, que lo desarrolló durante 49 años desde que fue presidente de la FEUR, y se lo apió Cotico cantándole a Salón. Pim, pim, cayó Berlín, pom, pom, cayó Salón. Ahora tenemos a el escurridizo Villalta tomando decisiones de alto nivel en la UNED. Cierro paréntesis. No hay duda. El fraude amplio controla los medios de comunicación de la UCR, pero lo que es más interesante es que todos los órganos académicos de la prensa canalla, como IPLEX y Colper, están haciéndole el favor al fraude amplio. Usted se puede explicar, compatriota, cómo un partidillo como el partido Rémora Fraude Amplio es apoyado por la gran prensa canalla, por el Colegio de Periodistas, por IPLEX, donde está lo más graneado de la peonada de la nación. Pero bueno, Marlon Mora ayer quedó demostrado que es un mentiroso, y por eso él no entiende por qué lo condenaron por mentiroso.
Él se cree sus propias mentiras. Marlon, hágase ver por un especialista. Todavía usted está a tiempo de conocer qué es lo que pasa en su mente, Marlon. Usted se cree sus propias mentiras. Usted cree que con un doctorado y 2 maestrías sus mentiras pueden ser verdades. Ya voy. Ayer se atrevió, claro, estaba como un flan de apeseta temblando cuando lo entrevistaron en Canal 36 Trivisión. Y oiga la mentirota que soltó. Minuto 1, 12 segundos a minuto 30 segundos. Le recuerdo a Juan Diego que este no es el juicio que ha ganado todavía. Uy, qué inteligente. Porque él ya perdió uno en contra de nosotros en un momento. El juicio empezó de cero. O sea, estamos ante una instancia que todavía podemos apelar y todavía existe otra instancia que se llama casación donde podemos acudir. Vea usted cómo ahora ya casi debe ser abogado o Mauricio Herrera lo asesora tan mal que lo embarca. Vamos a desmentir a Marlon Ronulfo porque es absolutamente falso y dicho con un propósito de desinformar a la opinión ciudadana. Yo nunca he perdido un juicio contra él. Él perdió el sobreseimiento prevaricante y de manera ilegal dictado por un tribunal acusado en pleno por prevaricato. Usted, Marlon, fue el que perdió el sobreseimiento. Pero vamos por partes para que quedemos claros ante los mentirosos gebelianos. En primer lugar, Marlon oculta la patraña que existía entre la argolla del fraude amplio, la Facultad de Derecho, Canal 15, Periódico Universidad y el rector Henning para despedazar mi prestigio en diciembre del 2017. 3 años después, los días 11, 12, 13, 16, 17, 18 de noviembre, 1 y 2 de diciembre del 2020, se celebra el primer debate que toda la argolla servil del Frente Amplio de la UCR había planeado una patraña para que no ganáramos el caso, pero les demostramos cómo funciona. Edith Gallens, el abogado que misteriosamente contrató la UCR cuando estaba como demandada civil, profesor de la Facultad de Derecho, que cobró el triple de los honorarios a la Universidad de Costa Rica por atender ese caso, como es su estilo, llega al juicio el día 11 de noviembre, minutos antes de que empiece, con un poder que le dio Henning. Jensen Pennington, rector pacista y frente amplista, que ya está jubilado seguro con una pensioncilla en lujo. No sabíamos que Henning iba a llegar. Muy artista, nos sorprendió. Pero tampoco sabíamos que Rosaura García Aguilar, la que manda en ese tribunal, con otros 2 conjueces, era profesor en la Facultad de Derecho. Rosaura y Gallens nos ponen una trampa en la que no nos quedaba más remedio que caer. Teníamos 24 horas desde que nos dimos cuenta que Gallens llegó al juicio para recusar a Rosaura por ser o haber sido subalterna de Gallens en la Facultad de Derecho y por ser profesora de la Universidad de Costa Rica en el momento del juicio. Es más, en esos mismos días ella participaba en un ciclo de conferencias de esa unidad académica de la Universidad de Costa Rica.
Se van las 24 horas y no podemos recusarla. Ahí está amarrado el truco. La posición adversarial del tribunal, la forma en que Rosaura se movía para allá y para acá, parecía que estaba sentada en una patineta, carbonando a Franz, carboneando al otro, controlando el juicio, chineando a la defensa de la UCR y a otro señor que defendía ahí a la muchacha acusada. Empiezan a hacer toda la chanfaina para que el asunto se complique. El 2 de diciembre, con un plan en el que formaba parte la servidumbre del Frente Amplio en la Facultad de Derecho y en los medios de comunicación de la UCR, se destapa una olla de grillos. Mi colega Jorge Antonio Rodríguez, que es mi único apoderado en ese momento, sufre un problema de salud y es incapacitado. Rosaura monta en cólera y entonces le solicita al Departamento de Medicina Legal que nos valore a Jorge Rodríguez y a su servidor, pero cometiendo un gran error y una infamia. Rosaura, yo era la víctima y el querellante. Oye, usted no tenía por qué dudar si yo estaba enfermo o no, yo no tenía que presentarme, pero era tal la hazaña y era tal la presión que ejercían la Mora y el Villalta en Twitter y las manifestaciones de la FEOR y el Frente Amplio y toda esa ordalía de vulgares con pancartas insultándome frente a los tribunales, que me mandan a la sección de clínica forense de medicina legal del OIJ, donde la doctora Sandra Solórzano, que la tengo pegada en el colegio de médicos y no la tocan, porque Sandra Solórzano, empleada subalterna de Franz Vega, otro subalterno y amigote de Edith Gallens de la Facultad de Derecho, le piden al tribunal que me lleven en perrera a medicina legal para ver si yo estaba enfermo o no. Repito, siendo yo la víctima, un carajillo de la tercera edad en la época del COVID. La represión que ejerció la banda de acosadores y sinvergüenzas de la Facultad de Derecho no tuvo límites. El 24 de febrero del 2021, como se les cayó el plan, porque mi colega apoderado no podía asistir ese día a la continuación del juicio y estaban jugando tan sucio de suspenderlo cada 8 días para que se fuera calentando la olla, para que los serviles del Frente Amplio de la UCR hacían sus conferencias y citaban su derecho interamericano y citaban todos sus aleteos, la de ProLady, peligrosísima. El 24 de febrero, la jueza profesora de la UCR, Rosaura Aguilar García, y los conjueces Fran Paniagua y Alfredo Arias Calderón dictan un sobreseimiento asqueroso y prevaricante, diciendo que mis colegas y yo habíamos abandonado el juicio. Será mentiroso Marlon cuando dice que él ganó el primer juicio. Usted perdió el primer juicio porque el plan que tenían, esa argolla del Frente Amplio en la UCR de la que usted forma parte, se les vino abajo porque no pudieron pasar el filtro del Tribunal de Apelaciones, donde le dieron una regañada a Rosaura, que la tiene denunciada en la Fiscalía del Segundo Circuito. Pero no solo eso, era tal el servilismo a Villalta y a la Mora que este tribunal prevaricador me condenó a pagar 181.500 colones de honorarios por la querella. Y, oiga,
4.900.000 colones por la acción civil, cuando Gadgens había cobrado mucho más del doble por solo atender a la universidad. Yo le pregunto al señor Contralor de la Universidad de Costa Rica, porque yo denuncié a Gadgens, Eric Gadgens, ya devolvió la platilla que se echó de más a la bolsa. Valga esa mención para decir que cuando se fue Henning Jensen Pennington como el ilustre rector de la UCR, que viajaba en primera clase a Alemania, ganó la rectoría un caballero y un académico, don Gustavo Gutiérrez Espeleta, a quien le planteé que yo quería quitar la demanda contra mi alma mater, porque no quería seguir peleando en lo civil, que yo quería enfrentar a las dos personas acusadas para que ellos respondieran. Don Gustavo se asesoró con todo su equipo jurídico y me dijo sí está bien, y la U salió, de lo que no me arrepiento, porque quienes debían responder especialmente eran los que me habían ofendido. Después, la muchacha que usó el Frente Amplio, porque el que redactó los guiones y montó todo este plan no fue un estudiante, fue un fiscal del Frente Amplio en las elecciones del 2018, el cineasta Federico Blanco Gamboa. Este pasquín que publicó Marlon 3 veces en el Canal 15 es propaganda sucia del Frente Amplio, y así lo demostró la muchacha que estaba acusada, que pidió excusas, que pidió perdón de manera digna y me dijo, sí, don Juan Diego, el que redactó el guión fue el fiscal del Frente Amplio, Federico Blanco Gamboa. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Clarísimo. Pero ¿qué sucede? Estos jueces, Rosaura, Francia, Alfredo, prevaricaron. Veremos, porque nunca ha habido una condena de prevaricato por tortas de otros jueces y funcionarios. Resolvieron contra la ley y los hechos. Fallaron en contra del artículo 73, 103, 104, 105 del Código Procesal Penal, contra el artículo 20, inciso 3 del Código Procesal Civil y contra el artículo 1278 del Código Civil. Es más, en el fallo del Tribunal de Apelaciones, que otra vez Marlon Ronulfo oculta a lo Goebbels, la sentencia número 2021 1819 de las 14 horas 30 minutos del 24 de noviembre del 2021 anuló el asqueroso sobreseimiento que dice que Marlon, que él ganó. Usted lo perdió, porque salió a flote toda la podredumbre de ese fallo orquestado por el Frente Amplio y sus sirvientes de la Universidad de Costa Rica. Dice el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de Juicio incurrió en un hierro al equiparar ambas figuras, lo cual no es procedente, pues el artículo 104 del Código Procesal Penal lo que busca proteger es al imputado. Dice el Tribunal de Apelaciones, esta Cámara respeta, pero no puede compartir dichas conclusiones, pues tal y como se ha referido anteriormente, el mandato y las obligaciones del mandante, a que hacen referencia los artículos 103, 104 y 105 del Código Procesal Penal, son respecto al mandatario del imputado y no del querellante. Fueron tan estúpidos los que redactaron ese sobreseimiento
que me convirtieron a mí en imputado, porque era lo que decían Villalta y Mora, la FEUR y el Frente Amplio, que yo era el acusado en la querella contra el Marlon y la otra muchacha. Dice el Tribunal de Apelaciones, se equivoca el Tribunal Inferior al indicar que no es resorte del poderdante, este servidor, aceptar la renuncia del mandato. Dice el Tribunal de Apelaciones cuando anula ese execrable sobreseimiento, llama la atención que aún atendiendo el Tribunal Inferior a una interpretación errada sobre la existencia de un requisito que la ley no exige para que se dé la renuncia al mandatario judicial de la parte querellante, no le otorgaron el plazo de 48 horas para que dicho litigante pudiera acreditar si había o no mediado causa justa para su incomparecencia. Prevaricadores, corruptos, sirvientes del partido Rémora, fraude amplio. Ustedes, jueces prevaricadores que sobreseyeron a Marlon, convirtieron vuestras togas en sayos inmundos. Ese sobreseimiento además violó el artículo 383 del Código Procesal Penal y el artículo 20. El artículo 20, inciso 3 del Código Procesal Civil. Ustedes violaron, jueces prevaricadores de togas indecentes, el artículo 39 de la Constitución Política, el artículo 8 del Pacto de San José, los artículos 73, 100, 103, 104, 105, 383 del Código Procesal Penal y el artículo 20, inciso 3 del Código Procesal Civil. El Tribunal de Apelaciones en ese fallo 2021-1819 del 24 de noviembre del 2021 le dijo a los jueces corruptos, es decir, Castro Fernández no está obligado a comparecer al debate, cuya continuación había sido señalada para el 1 de diciembre del 2020, debido a que para ese momento contaba con la representación legal del licenciado Rodríguez. Rosaura Aguilar, Franz Paniagua y Alfredo Arias incurrieron en los delitos de prevaricato y abuso de autoridad. Y ahora el mentiroso condenado difamador es director del Canal 13 de televisión de la UCR. Se atreve a decir que yo perdí el primer juicio contra él. Yo no sé si usted está saltando en las tres luces del circo, en las tres pistas del circo del engaño y la falsedad, entre la estupidez, la charlatanería o el cinismo. Marlon Ronulfo, no estamos en cero. Usted en este juicio que el Frente Amplio y los sirvientes que tuvo en el Poder Judicial y que tienen a UCR han perdido dos veces, cuando les anularon el sobreseimiento y cuando lo condenaron esta semana por mentiroso, por difamador, y por eso tendrá que responder con una multa insignificante, pero con el pago de la indemnización. Y sobre todo, Marlon, deje de engañar a la ciudadanía costarricense. Vea los comentarios en las redes sociales de todas las yeguadas que usted dijo en la entrevista en el Canal 36. Ni usted, Marlon, ni la Noguera, ni doña Proleidy, ni las mentiras del semanario Universidad, ni Hulda Miranda, que utiliza la radio universitaria para seguir cuidándolo y tergiversando la realidad de los hechos, van a poder asustar a la mayoría de jueces decentes, serios, éticos y apegados a la legalidad del Poder Judicial de Costa Rica. Marlon, deje de ser como Rudolf
como como Joseph Goebbels. Casi se me enreda con el otro Rudolf. Gadgens, Hess, no recuerdo. Estoy ahito de tanta mentira y de tanta chanchada que esparce el fraude amplio y todos sus peones y serviles. Buenas tardes, compatriotas.